A ver, ¿qué pasa cuando las ideas más nobles, como la libertad y la razón, se tuercen para fortalecer el poder absoluto? Parece una contradicción, ¿no? Pues hoy vamos a explorar justo eso, una de las grandes paradojas de la historia. Una era que prometía progreso, que prometía luz, pero que en manos de los monarcas, bueno, se convirtió en la herramienta perfecta para afianzar su propia tiranía. Y esa es la pregunta clave que nos va a guiar en todo este recorrido. ¿Cómo es posible que una era de razón y progreso terminara de alguna manera fortaleciendo la tiranía? Es una contradicción tremenda, una que marcó a todo un siglo y que, bueno, hoy vamos a intentar desentrañar juntos. Y para entender esta paradoja, vamos a poner el foco en dos imperios gigantescos. Por un lado, tenemos al Imperio Español. Pensemos en una potencia global que para ese entonces ya se estaba desmoronando, ahogada en deudas, en corrupción, y por el otro, el Imperio Ruso. Un coloso sí, pero un coloso que luchaba con todas sus fuerzas por modernizarse, por no quedarse atrás. O sea, dos mundos súper distintos, pero que enfrentaban un desafío idéntico, o cambiaban o se arriesgaban a desaparecer del mapa. Así que esta será nuestra hoja de ruta. Primero vamos a hablar de esta era de poder ilustrado. Luego veremos por qué los imperios estaban al borde del colapso. Entenderemos las nuevas ideas de los déspotas y cómo las pusieron en práctica con reformas desde arriba. Y ojo, porque veremos cómo esto plantó las semillas de la revolución, para al final preguntarnos, ¿qué nos dice todo esto sobre el progreso y el poder? Muy bien, empecemos por el principio. Estamos en el siglo XVIII y, ¡wow!, ¡qué época! Había una efervescencia de ideas increíble en el ambiente. De verdad se sentía en el aire esa promesa de que por fin las luces de la razón iban a iluminar un mundo que había pasado siglos literalmente en la oscuridad. Pero claro, esta nueva luz llegó justo en un momento de oscuridad total para los dos imperios que nos interesan, porque tanto España como Rusia estaban de verdad al borde del colapso. Enfrentaban una crisis de control, una crisis de competencia, que amenazaba con borrarlos del mapa. A ver, miremos el caso de España. Era crítico. El Estado estaba prácticamente quebrado por una guerra tras otra, sin fin. La administración en las colonias era un laberinto, lenta, corrupta, un desastre que generaba pérdidas millonarias. Mientras tanto, Inglaterra y Portugal se hacían de oro con el contrabando. Y para rematar, las élites criollas en América cada vez tenían más poder y empezaban a cuestionar a la corona. Era, como se dice, la tormenta perfecta. Rusia, por su parte, vivía su propio drama. Lo suyo era una carrera desesperada contra el tiempo. Su gran obsesión era quitarse de encima esa fama de imperio atrasado para poder sentarse de tú a tú en la mesa de las grandes potencias europeas, ¿no?, como Francia o Inglaterra. Y justo en medio de toda esa desesperación, de esa crisis, los monarcas encontraron una especie de arma secreta. Y aquí, atención, porque viene la gran ironía de toda esta historia. La encontraron en la era de la razón. Sí, en el mismo movimiento que se suponía había nacido para criticar y limitar su poder absoluto. Increíble. Ok, pero entonces, ¿qué era exactamente la Ilustración? Bueno, fue este movimiento cultural y político increíble que defendía una idea que para la época era súper radical, que la razón humana por sí misma podía acabar con la ignorancia, con la superstición y sobre todo con la tiranía. Era en pocas palabras la promesa de un mundo mejor construido sobre el progreso. Y sus ideas centrales eran de verdad revolucionarias. Pensemos, confianza ciega en la razón como el motor de todo. La idea de que el conocimiento tenía que difundirse, llegar a más gente, y una crítica durísima al viejo orden político. Eran ideas que de verdad prometían poner el mundo de cabeza. Pero los monarcas, que de tontos no tenían un pelo, en lugar de asustarse, vieron una oportunidad de oro. ¿Y qué hicieron? Se apropiaron de estas ideas. Las retorcieron a su conveniencia y crearon algo nuevo, el despotismo ilustrado. La lógica era simple, pero brillante para ellos. Vamos a usar las herramientas de la Ilustración no para que la gente sea más libre, sino para que nuestro gobierno sea más eficiente, y para concentrar todavía más el poder en nuestras manos. Y hay una frase que lo resume todo a la perfección. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es genial. O sea, el monarca iba a tomar medidas para, en teoría, mejorar la vida de la gente, para modernizar el país, pero ni se les ocurra pensar que el pueblo iba a poder opinar o participar en las decisiones. Jamás. El poder seguía siendo absoluto, intocable. Ahora, todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llevó a la práctica?
Bueno, veamos ahora cómo los reyes de España y los zares de Rusia pusieron en marcha estas reformas tan radicales, siempre desde arriba. Y aquí vemos que las estrategias eran diferentes, claro, pero el objetivo final era el mismo: fortalecer al Estado. Fíjense, en el Imperio Español, con las llamadas reformas borbónicas, la meta era súper clara: recuperar el control de las colonias y sacarles hasta el último centavo. ¿Y cómo? Pues quitándole poder a las élites criollas y a la Iglesia. Rusia, en cambio, estaba en otra onda: modernizar el Estado y expandir su poder. Y para eso hicieron cosas como fundar una nueva capital, San Petersburgo, para mirar hacia Europa, y declararle la guerra a todo lo que oliera a vieja tradición. Y un ejemplo clarísimo de esto en el caso español fue la expulsión de los jesuitas. Miren, esto fue una jugada maestra de centralización de poder. En el fondo, no tenía tanto que ver con la religión, sino con dar un golpe directo sobre la mesa, debilitar el poder independiente de la Iglesia y que quedara claro quién mandaba: el rey. Pero, claro, imponer cambios tan drásticos desde arriba, sin contar con nadie, era una bomba de tiempo, y estaba a punto de estallar. Estas reformas tuvieron consecuencias que nadie vio venir, consecuencias explosivas, porque sin darse cuenta, los propios monarcas estaban sembrando las semillas de su propia caída. En la Nueva España, por ejemplo, la reacción fue de furia total. La corona decidió reemplazar a los funcionarios criollos, los nacidos en América, por españoles recién llegados de la península. Esto, como se pueden imaginar, creó un resentimiento brutal y ayudó a que los criollos se sintieran cada vez menos españoles y más americanos. Y aquí viene la ironía final. Las mismísimas ideas de la Ilustración que el rey usó para justificar sus reformas, ahora eran el combustible, el argumento perfecto que los criollos usaban para exigir su independencia. En Rusia el resultado fue diferente, pero, a la larga, quizás hasta más explosivo. Las reformas sí que fortalecieron el poder absoluto del zar, no hay duda, pero ¿a qué costo? Al de crear un abismo social gigantesco, insalvable, entre una élite súper europeizada y una masa enorme de siervos que vivían en la miseria. Era una fractura social tan profunda que, bueno, tardaría más de un siglo en estallar, pero cuando lo hizo, arrasó con todo. Y si lo vemos en una línea de tiempo, la conexión es directa, es brutal. A mediados del siglo XVIII se implementan estas reformas ilustradas. Se enciende la mecha. A principios del XIX, ¡boom!, estallan las guerras de independencia que hacen pedazos al Imperio Español en América. Y a principios del XX, esa tensión social acumulada en Rusia finalmente explota con la revolución y acaba con el régimen de los zares. Todo empezó con esas reformas. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué podemos aprender de esta historia tan sorprendente? ¿Qué nos queda sobre esa relación tan complicada entre el progreso, el poder y la gente? Yo creo que la lección principal es bastante clara. El llamado despotismo ilustrado tuvo muy poco de ilustrar al pueblo y muchísimo de hacer más eficiente al despotismo. El objetivo no era el bienestar de la gente, sino perfeccionar las herramientas del poder absoluto. Así que, si nos preguntamos quién ganó de verdad con toda esta era de supuesto progreso, la respuesta es rotunda. El gran ganador fue el Estado centralizado, el poder del monarca. El pueblo, en cuyo nombre se hacían todas estas reformas, bueno, quedó completamente fuera de la ecuación. Y esto nos deja con una última pregunta, una que quizás resuena mucho hoy en día. Cuando escuchamos a los líderes actuales prometer progreso, eficiencia, modernización, vale la pena preguntarse, ¿para quién es realmente ese progreso? ¿Quién se beneficia al final? Es una pregunta que, como nos enseña la historia, nunca deberíamos dejar de hacernos.